vamos a verla en el transcurso del día de hoy. Y la planificación familiar no es que la hagamos porque querramos, ¿no? Ya ha sido probado que la planificación familiar el 30% de la mortalidad materna, así como de la neonatal. Eso es importante. También está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿desde cuándo comenzó todo el impulso de planificación familiar? En el 2004, que se hizo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Cairo, en el cual ya comenzaron a hablar del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir responsablemente el número de hijos y espaciamientos de los nacimientos y el momento para tenerlos. Desgraciadamente, en muchos lugares no entienden este mensaje, ¿no? Siguen viviendo los hijos inclusive de diferentes parejas, como pasa con muchos hijos de la selva, ¿no? Un hijo no tiene ni siquiera un periodo internacional adecuado de 3 o 5 años, tiene otro, ¿no? Con peligro de que esos neonatos no tengan una buena sobrevida y también que se complican y se puedan morir. También tenemos que ver que la salud sexual y reproductiva es el derecho de las personas a disfrutar de una vida sexual segura y satisfactoria y a elegir libremente con qué frecuencia, cuándo quieren tener sus hijos. Porque muchas veces dicen, hay sexo, no, eso es malo. No, todas las personas tienen derecho a una vida sexual, pero una vida sexual responsable. Sabemos que los adolescentes están teniendo relaciones, entonces hay que educarlos, hay que decirles, hay métodos para ellos, es gratuito, pueden acercarse a los establecimientos. Entonces es necesario informar a toda la población sobre este derecho. Acá vemos, ¿no? Las políticas internacionales, ¿no? Dentro de la cual los objetivos de desarrollo sostenible es el objetivo 3, en el cual dice que tenemos que bajar la mortalidad materna a menos de 70 por 100.000 nacidos vivos mundial. Y como país, ¿no? Tenemos que llegar a 32 por 100.000 nacidos vivos. En este momento, para el 2024, estamos en 51. ¿No? Estamos bajando la muerte, pero hay veces por urgencia, como por ejemplo Loreto, está en incremento. Entonces tenemos que estar viendo, ¿no? Y solucionando los problemas de las morbilidades en este país. También dice de que tenemos que evitar las muertes neonatales, ¿no? Y garantizar el acceso universal a los servicios de asistencia efectiva, incluidos los de planificación familiar, ¿no? La información, educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias de los programas nacionales. Por eso es que hay un programa presupuestal que es el 002, en que es materno, neonatal, y dentro del materno están todas las actividades de planificación familiar. La Ley General de Salud, o sea, el respaldo que tenemos nosotros como Perú, en el artículo 6 dice que toda persona tiene derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo todos, incluyendo inclusive los naturales, mal llamados naturales, que son de abstinencia periódica, pero se les tiene que decir todas las características, contraindicaciones, quién puede usarlo, quién no puede usarlo. Todo eso se les tiene que decir para que ellos elijan, porque la persona o la pareja son los que deciden el método, pero previa orientación consejería, ¿no? Y también hay que direccionarlo porque a veces pueden querer elegir un método que no es conveniente para ellos. Planificación familiar. ¿Ustedes se acuerdan? En una época nos decían que éramos un país controlista como China, cuando hubo lo de las ligaduras de tronos. Nosotros no hacemos control de la natalidad,
planificación familiar, ese es para la mujer, pero el hombre puede seguir teniendo hijos. Y en este momento se está haciendo campañas de capacitación de vasectomía y justamente muchos varones están accediendo a la vasectomía, entonces pueden seguir sus relaciones sin peligro de un embarazo. Ahora los datos que nos da la ENDE, de la encuesta demográfica, vemos cómo ha ido disminuyendo la tasa global de fecundidad, o sea, los hijos por mujer ha ido disminuyendo, y vemos que para el nivel nacional es 1.8. Estamos menos casi que la tasa de recambio, que también es un peligro, ¿no? Porque podemos quedar muchos ancianos y muy pocos jóvenes. Tenemos que ver que es diferenciado para la zona urbana 1.5, pero para la zona rural 2.9, o sea, tenemos que poner todo el empeño en trabajar en la zona rural, que es donde hay más cantidad de hijos. También tenemos que ver que según el área geográfica, como hemos visto, el uso de métodos anticonceptivos, ¿no?, que están usando. Y vemos que se ha ido incrementando el uso general de métodos anticonceptivos y teníamos en total, por ejemplo, en 2019 75.9 y en 2024 estamos en 77.5, ¿no?, en total. Claro que el urbano es 77 y el rural 79. ¿No? Entonces, nacionales, entonces hay que ver que también nosotros no somos uno de los países que tenemos mayor planificación familiar, ¿no? Dentro de América, Chile, Brasil, Argentina tienen muchos más altos que nosotros. Si vemos, ¿no?, las mujeres unidas que usan algún método de planificación familiar y específicamente más que nada moderno, ¿no?, tenemos que el 58.1 usa métodos modernos. Eso todavía es bajo, ¿no? Y si vemos por regiones, vamos a ver que la que menos métodos modernos usa es uno, contra Benita, Loreto. Y si lo usamos como mortalidad materna, vamos a ver que esos sitios son los que tienen más muertes maternas. Entonces, tenemos que ir de la mano, pero con métodos modernos, seguros, ¿no? Lo tenemos y son gratuitos. También hay que ver la preferencia de la fecundidad, ¿no?, de las mujeres de 15 a 45, a 49 años, ¿no? Y se ve que muchas mujeres ya no quieren tener más hijos, ¿no? El 73.8% del total no quieren tener hijos. Y algunas no quieren más, o sea, ya 52.4, y algunas inclusive están experimentado en 11.4. Y las que desean más hijos, el 33.1, ¿no?, y desean tener otro antes de 2 años, el 11.2, desean esperar más de 2 años, el 21.4, y desean tener más, no saben todavía cuándo. Entonces, esto es importante saber también para el método que vamos a utilizar. Porque si ellas eligen una esterilización, ¿no?, como es la ligadura de trompas o el hombre, la vasectomía es definitivo, o sea, ya no van a tener más hijos. Entonces, eso también lo tenemos que ver, inclusive en el nuevo censo que se va a hacer, porque ya lo vimos en el Día Mundial de la Población, que nos decían familias con hijos y familias con mascotas. Han identificado familias que solo tienen un perrito o un gatito, pero no tienen hijos. Y eso también lo van a pensar, ¿no?, para ver cuál es la condición, por qué no quieren tener hijos. Eso se ve mucho en Brasil. También dentro de los métodos preferidos, vemos que las mujeres prefieren el inyectable. Más que nada el inyectable de depósito que dura 3 meses. Van, se colocan 3 meses, tranquilas, regresan, y inclusive a veces
dé cuenta, por eso es que se pone ilimitado. Tenemos que el condón masculino es el 12.2, que esto queremos que cada vez se incremente mucho más, porque el condón protege tanto de un embarazo como de una ITS, del VIH. La esterilización femenina, el 10.9, la píldora, el implante que cada vez está subiendo más, ¿no? Y entonces, modernos, en el 2022 fue 56.6 y ahora es 58. Y los tradicionales tenemos la frecuencia periódica, el ritmo y también los folclóricos, que toman algunas hierbas o se ponen algunas hierbas también en la barriga. Si hablamos de los adolescentes, también se ha ido disminuyendo su tasa específica de fecundidad, ¿no? Y para el 2023, ¿no?, que fue la última cifra que nos dio la ENDES, estaban en 39. O sea, los adolescentes también ya están comprendiendo que tienen que tener una fertilidad adecuada, que tienen que usar un método anticonceptivo, ¿no?, y para lo cual hay que orientar. Si vemos, ¿no?, porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas, ¿no?, vamos a ver que el promedio nacional es 8.2 y hemos bajado, fíjense, 13.2 teníamos en 2012 y ahora tenemos 8.2, pero si vamos a la zona rural es 19.1 y en la zona urbana 6.1, y si ustedes van a Loreto es 23, ¿no?, es mucho más. O sea, tenemos que ver que esta zona es la que más se debe trabajar. Ha bajado, pero no lo suficiente. Entonces, vamos a ver, si decimos que la planificación familiar, ¿no?, tiene mucha relación con la mortalidad materna, ¿cómo ha ido también la mortalidad materna en el país? Ustedes vean cómo ha ido el descenso progresivo, inclusive en el 2019, ¿no?, fue la menor cifra que tuvimos, con 302. Desgraciadamente vino la pandemia, se incrementó mucho, ¿no?, por la muerte por COVID, y después hemos seguido en descenso progresivo. Para el 2025, a la semana 27, ¿no?, tenemos 99 muertes maternas, o sea, más o menos 40 muertes menos que el año pasado, ¿no? Entonces, eso es planificación familiar, vamos a felicitar de la referencia, de la movilidad, ¿no?, capacitación, mejorando la capacidad absortiva de los establecimientos. Y esto es un cuadro que se trabajó mundialmente y se vio que los que no usan métodos anticonceptivos tienen más cantidad de defunción materna, de defunción del recién nacido y de defunción posterior a los lactantes. En cambio, los países que usan métodos anticonceptivos tienen mucho menos muertes maternas, de recién nacidos y de lactantes. Entonces, tiene un efecto. Ustedes dirán, pero ¿por qué de lactantes? Porque a veces se embaraza de inmediato, ¿no? Entonces el chiquito no le da ni siquiera la lactancia materna obligatoria, que es de 6 meses, y comienzan todas las complicaciones. Esto también se hizo un estudio, ¿no?, en epidemiología para ver la relación que tenían con los anticonceptivos y las muertes maternas. Y se vio que dentro de las muertes maternas, el 42% de las muertes maternas no usaron ningún método, ¿no? El 39% no daban datos, ¿no?, hormonal 14%, unos 5%, barrera y otros. Entonces, tenemos que formar a las personas para que usen más métodos y que sean seguros y de larga duración. Tenemos una norma, ¿no?, en la cual se ha trabajado todos los métodos, todo lo referente a cómo darle sus características, ¿no?, los derechos, la orientación de consejería, y se sacó en el 2016, ¿no?, y se hizo unos acápites en el 2017, y es la que está todavía vigente, y he visto que la están utilizando para hacer sus seminarios, ¿no?, que han realizado. ¿Qué disposiciones específicas tiene esta norma? La utilización de métodos anticonceptivos temporales
familiar no constituye un tratamiento médico, sino preventivo. ¿Por qué te decía? No, como es un tratamiento médico, no se le puede dar a los adolescentes. Esto no es como las vacunas, es preventivo, por eso sí está autorizado para dar a los adolescentes. También la atención, planificación familiar y los métodos son gratuitos. Y esto con una resolución que tenemos desde 1995. Los establecimientos tienen que adecuar sus horarios para la población, para los varones, para los adolescentes, migrantes, indígenas, para todos. Tiene que haber adecuación de los horarios y del consultorio. La población adolescente que acude al establecimiento en busca de planificación familiar se le brindará todos los servicios, porque muchas veces vemos que llega un adolescente y ya está cercano a la hora de cierre y le dice, no, regresa mañana. Mañana la chiquita ya puede regresar con un embarazo. Entonces, no hay que negarle la atención. Más bien, bienvenida, te felicito y darle toda la atención debida. También el aborto no es considerado un método de planificación familiar. La anticoncepción quirúrgica voluntaria para las mujeres y hombres que desean es un método permanente. Y en caso de emergencias y desastres, contamos con unos paquetes iniciales mínimos de servicios que se llaman los PRIMS, en el cual en esos paquetes hay los anticonceptivos hormonales, hay los implantes, hay todo lo que puedan necesitar condones para poder dar, por ejemplo, ocurre una inundación, un terremoto, ¿no? Y eso ya lo hemos probado en algunos sitios, por ejemplo, las inundaciones que hubieron en el fenómeno del Niño del Norte. Entonces, eso lo hacemos y cuenta inclusive con el apoyo de agencias internacionales como Naciones Unidas. Ahora tenemos que ver la fisiología de fecundación e implantación para saber cuándo dar y cómo dar los métodos. Entonces tenemos que ver este ciclo. Todo este ciclo va a comenzar, ¿no?, con la gonadotrofinas en la hipófisis, ¿no? Y ahí tenemos la FSH y la LH. Entonces, en un inicio vemos que comienza a incrementarse la LH, ¿no? Y esto se relaciona con el ciclo ovárico, con la ovulación, ¿no? Comienzan a también aparecer, incrementarse los estrógenos, ¿no? Y se vuelve más proliferativo el endometrio. En la segunda fase, que ya baja la LH y sube la FSH, si no hay gestación, ese óvulo comienza a madurar y termina en un cuerpo lúteo que se degenera, se incrementa más la progesterona, ¿no? Se ingruesa más el endometrio para después ser descamado más o menos entre los 28 30 días según los periodos que tenga cada persona. Tenemos que ver en el caso para un embarazo, llega el espermatozoide y no es que llegue el espermatozoide y sube corriendo, agarra el óvulo y ya comenzó el embarazo. ¿No? El espermatozoide ingresa, ya, se va a tener como una sección capacitante, ¿no?, dentro del útero y después va a ir migrando por la trompa hasta encontrar un óvulo maduro, ¿no? Entonces, al encontrar un óvulo, tratan de entrar los espermatozoides, generalmente entra el más fuerte, que está más capacitado, y de ahí comienza la división, ¿no? Tenemos de 2 células, 4 células, 8 células, eso va camino por la trompa de falopia hasta llegar al útero, se encuentra un endometrio adecuado, se implanta. Acá recién comienza el embarazo con la implantación. Entonces vamos a ver que más o menos en el 7º día ya está formado el plancocisto, ¿no?, ese óvulo fecundado, y en el 8º día comienza a ingresar en el endometrio formando el trofoblasto y ahí se anida y comienza la gestación. O sea, la gestación va a comenzar más o menos al 8º día. No es desde que tiene la relación. Tenemos que
una relación sexual única puede originar un embarazo solamente si ocurre en el día de la ovulación o en cualquiera de los 5 días que la preceden. ¿Por qué? Porque los espermatozoides pueden esperar entre 1 y 5 días en el tracto genital de la mujer hasta que ocurra la ovulación. Por eso más adelante vamos a ver todo lo que es la anticoncepción oral de emergencia. Entonces, para comenzar, ya viene una pareja, y no es que llega al consultorio y ya, ¿qué quieres? Ya, ¿quieres implante? Ya te lo pongo y punto. No, tenemos que darle la orientación consejería, que son 5 pasos, ya, los cuales vamos a visualizar, ¿no? Esta orientación está basada en el marco de los derechos con enfoque de género y de interculturalidad, ¿no? Porque a todas las personas no les puedes hablar igual, cada uno tiene su dialecto, inclusive tienen que a veces usar el ISS sin letras, solo con dibujitos para que puedan entender. Entonces, una vez que ya se ha comunicado con la pareja, comienza todo el proceso, ¿no? Y primeramente tenemos que ver los derechos que tienen esos usuarios. Entonces, estos usuarios tienen derecho a que todo lo que se diga ahí es confidencial. Su atención es privada. Tienen que tener acceso cuando ellos deseen atender continuidad. No es que diga lo que mañana cierro el establecimiento o mañana no tengo los métodos. Tengo que darle métodos seguros, probados. Tienen derecho a los reclamos y resarcimiento, que es lo que, por ejemplo, ahora tenemos después de las esterilizaciones mal llamadas forzadas, a elegir, a sentirse cómodos, a dar su opinión. Por ejemplo, en la selva tienen el mito de que el DIU causa cáncer. ¿Por qué ha sido eso? Porque le han colocado el DIU, le han dicho que venga para su papá Nicolau, no han regresado, muchos ya tenían una pequeña displasia, eso se ha ido avanzando y han terminado con cáncer. Entonces dicen, no, el DIU es el que ha causado el cáncer. Por eso tienen que darle las indicaciones muy precisas para evitar esos mitos y rumores. Y también dar toda la información, ¿no? Y ser tratados dignamente. Todos son iguales, no se puede discriminar a nadie. Entonces, dentro de estos 5 pasos tenemos primero establecer una relación cordial, identificar las necesidades del usuario o de la usuaria, responder a todas las necesidades del usuario, verificar que ha comprendido, mantener una relación cordial. Siempre esto en el marco de los derechos, con enfoque de género e interculturalidad. Entonces, en el primer paso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es recibirlos amablemente, saludarlos, decirles quién soy, ya, prestar la atención, crear un ambiente confortable, adecuado, ¿no? Privado, darle confianza para que pueda hablar, contarnos sus problemas, ¿no? Y decirle que todo es confidencial. Y preguntar el motivo de su consulta. Acá tiene que haber autonomía de la pareja o la persona, privacidad y confidencialidad. Porque si uno va a estar hablando con celular o hablando con otra persona, ellos no se van a sentir adecuados, ¿no? Y probablemente hasta se salgan de la consulta. En el segundo paso, ¿no? Es el más importante, porque acá hay que comentar sus necesidades, deseos y cualquier inquietud o interrogante de salud sobre su planificación familiar. O sea, ellos tienen que decir, por ejemplo, yo soy diabético, yo tengo VIH, yo tengo tuberculosis. O sea, contar exactamente todos sus antecedentes, ¿no? Y para el usuario nuevo hay que ayudarle, ¿no? A que tome una decisión, ¿no? Mientras el consejero habla, debe mirar al usuario y utilizar la historia. Hay que saber preguntar, hay que escuchar, hay que aclarar dudas, libertad de opinión, no a veces decirle, no, tú no sabes, yo he estudiado 10 años y yo sé, ¿no? Como muchas veces se maltrata al usuario. Dar la información correspondiente y el anticonceptivo que ellos desean. En el tercer paso hay que responder, ¿no? Y se deberá explicar cómo se usan los métodos anticonceptivos, se deberá describir las contraindicaciones, los efectos secundarios posibles y explicar y crear
básicamente qué debe hacer, ¿no? Tenemos que conocer su idioma, un lenguaje sencillo, escuchar, aclarar ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, se coloca un DIU, tú no le dices que de repente va a tener al inicio un poco de dolor o más sangrado, al primer signo va a ir corriendo al establecimiento para retirarse hacia el método, ¿no? Entonces se le tiene que decir lo bueno, lo malo y lo feo de cada método. Y esto, toda la libertad, criterios de elegibilidad y elección. ¿No? Para eso tenemos nosotros ya manuales de proveedores que nos indican todo lo referente a la planificación familiar y los listos para saber cuándo que se puede dar, y también hay guías para planificación familiar. Todo esto lo tenemos que tener en los consultorios para que nos den el apoyo correspondiente. Tenemos que ver también los métodos anticonceptivos, ¿no? Tienen que decirse todas sus características que tienen, ¿no? Para que cada persona pueda identificarlo el más seguro según sus características de su vida sexual y reproductiva. ¿Qué cosa es? Mecanismo de acción, eficacia, duración, efectos secundarios, efectos benéficos, costo, seguridad, reversibilidad y acceso. Todo esto se lo tengo que decir al usuario. De los métodos anticonceptivos, no hay un método que sea el mejor. Tú no puedes decir, no, ¿sabes qué? El implante es la gran maravilla, es el mejor, colócate. No. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y a uno le convencerá más tal método, a otros dependiendo sus creencias, sus costumbres, ¿no?, que tienen cada paciente. La persona debe considerar las características de los métodos, las circunstancias actuales de vida, y elegir el que le parezca más adecuado para poder alcanzar sus objetivos reproductivos inmediatos. La elección es libre, es un derecho, y hay que asegurarse que el uso del método elegido no signifique riesgos innecesarios para la salud. No puede ser, por ejemplo, que venga una paciente que tenga tuberculosis, que está recibiendo rifampicina, quiere anticonceptivos orales, ¿no?, y le dices, ya no hay problema, sí tiene algunas cositas, pero no hay problema, cuando sabemos que no se le debe dar en esos casos. Entonces hay que aclararle sus dudas para que elija el más conveniente. La eficacia también hay que verla. Tenemos de larga duración, como por ejemplo el DIU, 12 años, implante de una varilla 3 años y de 2 varillas 5 años, la esterilización, que es siempre, ¿no? Entonces, miren, la tasa de falla o de embarazo es muy baja. Tenemos los de corta duración como el inyectable, las píldoras, anillos, parches, y que comienza a aumentar, ¿no?, la tasa de falla. Y lo que se pueden olvidar frecuentemente, condón femenino, masculino, femicidas, métodos para identificar los periodos fértiles, aumenta la tasa de falla. Entonces, siempre hay que pensar en qué es más seguro, qué no necesita estar recordando a cada rato, ¿no?, pero también según el tiempo que quiera planificar. En el proceso de elegibilidad, ¿no?, tenemos que ver las condiciones de ese paciente, ¿no?, su edad, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente de 15 años y dice quiere vasectomía, de ninguna manera, no hay que explicarle por qué no puede usar ese método, ¿no? Y de acuerdo a todas las evidencias tenemos 4 condiciones. Categoría 1, no hay limitación para el uso, lo puede usar todo sin ningún problema. La 2, los beneficios de usar el método superan los posibles riesgos. 3, los posibles riesgos superan los beneficios de usar el método. Y 4, el uso del método representa un riesgo inaceptable, no debe usar el método. ¿Qué factores van a incidir en la decisión? La edad, paridad de sexo de los hijos, estado de salud del usuario y la pareja, situación económica, nivel educativo, método usado o elegido, sexualidad, tipo de relaciones, creencias religiosas y personales. Hemos tenido, por ejemplo, muchas personas que por sus creencias religiosas no se han querido hacer la ligadura de trompas, y otros que sí se han hecho están con problemas que han venido muchas veces con dolores pélvicos, con cefaleas, o sea,
como un arrepentimiento por haber elegido ese método, pese a que su creencia religiosa no se lo permitía. Ahora, en el cuarto paso, hay que verificar la comprensión del usuario. Entonces tenemos que ver si ellos han entendido lo que les hemos estado diciendo. Hay que escuchar, hay que aclarar, verificar la elección, hay que enseñarles muchas veces cómo colocar, por ejemplo, el condón, ya sea el masculino o femenino. Y en el quinto paso, ¿no?, hay que mantener la relación cordial, o sea que ellas se sientan que han sido atendidos con calidad para que regrese, ¿no? Por eso hay que darles confianza, seguridad, seguimiento, disponibilidad y que la usuaria salga satisfecha con el método que ha elegido. Entonces vamos a ver los métodos que tenemos. Comenzamos con los de abstinencia periódica, que más que nada se basan en la abstención de relaciones sexuales durante el periodo fértil y el ciclo menstrual. Hay el método del ritmo calendario, el método del moco, el método del coreano. En estos, por ejemplo, el método del moco cervical no ha pegado en las zonas rurales. Las mujeres rurales no les gusta tocarse sus partes. Tenemos el mecanismo de acción, que es evitar las relaciones durante los días fértiles, o sea, los días húmedos. La tasa de falla en el ritmo, 9 a 25 embarazos por 100 mujeres año uso. En el moco cervical, 3 a 25 por 100 mujeres año uso. O sea, no son muy seguros. Y si el esposo no está concientizado, un día va a llegar mareado y la va a obligar a tener relaciones y se acabó el método de abstinencia periódica. Hay que tener mucho cuidado con esto. Las características pueden ser usadas por mujeres, pero con ciclos regulares. Parejas participadas para usar el método, incrementa la participación masculina, mujeres con contraindicaciones para otros métodos o con creencias religiosas muy fuertes, requiere de capacitación especial para el proveedor y la usuaria, los periodos de abstinencia pueden ser muy largos, la tasa de falla puede aumentar por factores externos que alteran el ciclo. Por ejemplo, ejercicios muy pausados, dietas, momentos de mucho estrés, como por ejemplo en una guerra, en un conflicto, ¿no? Y las contraindicaciones de mujeres con ciclos irregulares, periodo de lactancia, puerperio o posaborto, después del uso prolongado de anticonceptivos hormonales y parejas con poco nivel de comprensión. Entonces, ¿cómo se va a usar? Hay que controlar la duración de 6 ciclos menstruales, hay que anotar la duración del ciclo más largo y el más corto, reste al ciclo más corto de 5 días, se obtiene el primer día que inicia el periodo fértil, reste al ciclo más largo 11 días y se obtiene el día que finaliza el periodo fértil. Ustedes no es nada fácil, se confunden hasta los profesionales de la salud. Entonces tenemos otra forma de usarlo, ¿no?, que es la regla de los 8, o sea, puede tener relaciones 8 días antes y 8 días después de la menstruación. O sea, comienzan a contar del primer día de regla hasta el octavo día, pueden tener relaciones y faltando 8 días para la próxima regla. El del moco es reconocer los días fértiles o días húmedos. La abstinencia se inicia al empezar los días húmedos, o sea, cuando hay humedad, o sea, moco, hasta 3 días después de que desaparece el moco, pero no hay que confundir con leucorrea o con semen. Hay que usarlo con precaución si la mujer ha tenido electrocautelización o conización, porque no hay glándulas que segreguen el moco. Entonces, pueden pensar que siempre están en el periodo seco y no es así. Este es el único método natural, que es la lactancia materna y la amenorrea gemela. Se basa en la anovulación temporal de la mujer durante la lactancia. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Supresión de la ovulación ocasionada por el incremento de la prolactina, producto de la lactancia materna exclusiva. Tasa de falla, 2 embarazos por 100 mujeres en los primeros 6 meses postparto, o sea, cuando dura la lactancia materna. Criterios básicos, ¿no?, que tienen que cumplir: lactancia exclusiva,
amamantar en un intervalo no mayor de 4 horas durante el día y 6 horas durante la noche, que el usuario tenga amenorrea porque viene la regla, inmediatamente tiene que cambiar de método, y dentro de los 6 primeros post-parto. Entonces, hay que seguir esos criterios para que sea efectivo. Tenemos también como características de fácil de usar, eficacia inmediata apenas da luz, no interfiere con el coito, no requiere supervisión, no requiere insumos anticonceptivos, no tiene efectos secundarios, reduce el sangrado, porque incrementa la prolactina y facilita la introducción uterina, es la mejor fuente de nutrición para el niño, disminuye la exposición del neonato a microorganismos y depende de la usuaria. Si la usuaria no puede darle o no tiene leche, o en el trabajo no le dan permiso, no puede usar este método. Otras indicaciones, madres que tengan VIH, ¿ya? Porque pueden infectar al neonato a través de la lactancia, y ahora se ha comprobado que también si tienen el LTBH1 tampoco deben delatar porque se transmite por la leche. Sus contraindicaciones son las mismas que la lactancia materna, o sea, si tiene un absceso, una infección, no puede tampoco usar este método. En caso de no cumplir con los criterios básicos, se debe orientar para que elija otro método, pero debe seguir dando de lactar. Ahora, los métodos de barreras, ¿no? Tenemos condón o preservativo masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas como óvulos, tabletas vaginales, jaleas, espumas, etc. ¿No? Son los métodos que hay. Nosotros tenemos el condón masculino y el condón femenino. El diafragma no pegó en el país, igual que los espermicidas. El condón, el masculino, es una funda delgada, lubricada de caucho con lubricante. Y el femenino es una funda delgada, pero de polímero de nitrilo. Están viendo que el femenino es mucho más grande y tiene doble anillo. Mecanismo de acción: impide que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino. La tasa de falla: 5 a 21 embarazos por cada 100 usuarios en el primer año de uso. Y la eficacia del condón masculino es 85% y del condón femenino 79%. En uso común, porque hay veces no saben cómo colocarse el condón femenino o usan ambos, ¿no? Y en la fricción se puede romper uno con el otro. El condón preservativo, ¿no? Eficacia moderada, inmediata, de fácil obtención, bajo costo, no requiere examen ni prescripción médica, a no ser que tenga una anomalía en el pene. Fomenta la participación activa del varón, doble protección porque protege tanto del IPS, VIH, SIDA, requiere una motivación constante, está relacionado con el coito y puede mejorar la relación sexual porque muchas veces la mujer es la que le pone el condón a la pareja. Efectos secundarios son muy raros, una irritación vaginal o del pene, alergia, y esto hay que tener cuidado con las condiciones de almacenaje. Colocarlos en lugares secos, evitando el calor. Hay que ver la vigencia de 5 años de la fecha de fabricación en el sobrecito. Y también hay que ver que ese sobrecito tenga una sensación de almohadilla de aire, porque si no, de repente se ha perforado el sobrecito, ¿no? Y eso ya no sirve porque se ha cerrado por completo. Acá tenemos, ¿no?, cómo se ve el condón masculino, ¿no? Verifica la fecha de vencimiento, abre el paquete con mucho cuidado.
entonces tenemos que ver, ¿no?, que se abra con cuidado, porque muchas veces lo abren con los dientes o con una tijera y pueden romperlo. Entonces, con los espejos de dedo se tiene que colocar el condón sin desarrollarlo en la punta del pene erecto, y presionando la punta del condón y deslizando todo el pene. Después de eyacular y antes de correr la erección, retirar el condón con cuidado y luego botarlo envuelto en un papel higiénico en el tacho de basura. En un femenino, ¿no?, hay que ver una posición cómoda, generalmente subiendo una de las piernas en una silla o en la cama, ¿no?, y hay que ver que tiene dos aros. Entonces, el aro que está sellado, ¿ya?, es el que se coloca como si fuera un 8 para colocarlo dentro de la vagina. Se va con un dedo subiendo hasta que quede totalmente dentro, ¿ya?, y cubra el cuello del útero. Entonces, esta es la forma de colocarlo, y para retirarlo se envuelve en papel higiénico y se va retirando poco a poco, y también se borra. Ninguno de los dos se utiliza varias veces. Hicimos una encuesta con los piramitas y nos dijeron que los lavaban, los calqueaban y los guardaban para un próximo uso. No es así. Una sola vez hay que llevarlo en sitios ventilados. Los hombres en la camisa, ¿no?, y las mujeres pueden llevarlo en sus carteras. Ahora, los orales combinados, tenemos los que tienen estrógenos y progesterona. Hay de varias dosis, los monofásicos, ¿no?, que tienen 21 o 28 píldoras, ¿no?, todas contienen la misma concentración. El ofemenal, ¿no?, o similares, que son los que usamos nosotros, que tienen el estradiol bajo el norcoestrel y tienen sal ferrosa. ¿Por qué sal ferrosa? Porque el 30% de nuestras mujeres en edad fértil están anémicas. Por eso es que se usa el fierro, y también para que las mujeres continúen usando el método, termina la última píldora y comienzan con otro sobre eso. El mecanismo de acción hay que tener, ¿ya?, mucho cuidado. Primero en la supresión de la ovulación, ¿ya?, y después el espesamiento del moco cervical. Modo de uso: ingesta diaria, puede comenzar a tomar en el primer o quinto día del ciclo, en el postparto a partir de las 6 semanas, si es que no se da de lactar. ¿Por qué? Porque durante todo el embarazo se alteran los factores de coagulación. Y si tú le estás dando estrógeno, vas a poder producir a veces trombos. Entonces, hay que diferir. Y si están amamantando, hay que diferir 6 meses. En el posaborto, en el primer quinto día de la ovulación, y también se puede usar como anticoncepción oral de emergencia, que lo vamos a ver más adelante. La tasa de falla, ¿no?, nos dicen que es una mujer que está súper controlada y todo lo demás, 0.3 embarazos por 100 mujeres en el primer año de uso. Y las otras, ¿no?, 8 embarazos por 100 mujeres, o sea, está entre 0.3 y 8 embarazos. Eso es con los orales. El inyectable, ¿no?, que es mensual, 0.05 embarazos, ¿no? Entonces es mucho más seguro. Características muy eficaces: método dependiente del usuario, retorno inmediato de la fertilidad de orejas, y de repente en un mes, 2 meses ya puede salir embarazada. Puede ser usado por mujeres de cualquier edad, no interfiere con el coito, disminuye el flujo menstrual, mejora la anemia, regulariza los ciclos menstruales, disminuye los cólicos menstruales, disminuye la incidencia de cáncer de ovario y endometrio, siempre y cuando no lo tengas, ¿no? O sea, primero hay que examinar, ¿no?, y esto nos va a servir de prevención en caso de que no tengamos el antecedente. Previene el embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque la ovulación es casi 100%. Protege de algunas enfermedades inflamatorias pélvicas porque espera el moco. Disminuye la eficacia si se está tomando rifampicina por tuberculosis o antiepilépticos para el caso de la epilepsia. No protege de las IPS, peligrosidad, hepatitis ni
HPV1, ¿no? Entonces, esto no protege más del embarazo. Contraindicaciones: gestación, mujeres lactando antes de los 6 meses posparto, sangrado vaginal sin etiología conocida, porque puede tener un sangrado por múltiples causas, le da el anticonceptivo y luego van a decir que el anticonceptivo es el que se le ha causado esas hemorragias. Hepatopatías activas como hepatitis, cirrosis, cáncer hepático, mujeres fumadoras de más de 35 años, antecedentes de cardiopatía, hipertensión arterial, paulopatías, diabetes, compromiso vascular, cáncer de mama o de endometrio, mujeres con tuberculosis tratada con rifampicina y programación para cirugía o abortación. Cuando se va a operar una mujer debe de continuar esto por lo menos un mes antes. Igualmente, si tiene una caída y va a tener que estar en cama, ¿no?, porque está inyectada, también se debe suspender este método por el problema de la tromboembolia. Efectos secundarios: puede haber amenorrea, ¿no?, inmediatamente ir, de repente se ha olvidado de tomar las píldoras, por eso es que podría estar gestando. Puede haber espótimos manchados, náuseas, vómitos, mareos, aumento de peso, cefalea. Generalmente esto es en los 3 primeros meses. Y los signos del acto por lo que debe ir de inmediato: dolor de pecho, cefalea intensa, visión borrosa, dolor muy fuerte de las piernas, amenorrea después de ciclos normales. Entonces, hay que tener en cuenta y decirle, inclusive en los recetarios, colocarle que si tienen cualquiera de estas cosas, tienen que ir de inmediato al establecimiento de salud. Ahora, el inyectable: dentro de los inyectables tenemos las ampollas con estrógenos y progesterona que se administran intramuscular, ¿no? Protege un mes y tiene una eficacia de 99.95% las combinadas. Tenemos también otro inyectable que es el de Soloprogina, el de Coprovera, que es uno de los más conocidos, que protege por 3 meses, se administra por vía intramuscular y la eficacia del 99.7%. Actúa inhibiendo la ovulación y empezando el moco cervical, impide el paso de los espermatozoides. Importante: no interfiere con el acto sexual, puede producir alteraciones del patrón menstrual. Ahora, los de Soloprogina tenemos los orales, como el Lutón, el Obrex, el inyectable, la Depo-Provera, que es el acetato de medroxi-progesterona, el implante, teníamos antes el Norplan, el Implanon, el Meflanon, ¿no?, y también hay el Yadel, dispositivos intrauterinos o progestágenos, que también los tenemos ahora en los establecimientos de salud. Y acá tienen que ver el mecanismo de acción, cómo es diferente al anterior. Acá hay primero el espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides y supresión de la ovulación en más o menos 60%. Por eso, si una mujer que está usando un método solo progestágeno que viene con dolor pélvico, puede pensar que puede tratarse de un embarazo ectópico, porque no hay anovulación al 100%. La tasa de falla, si es el oral, es 0.5, 5 embarazos, el inyectable 0.3, ¿no?, es súper seguro la Depo-Provera. El implante, ¿no?, es 0.05, es mucho más seguro y dura 3 años. Y el un liberador de progestágeno 0.1 embarazos posibles 3 años. O sea, son métodos seguros, pero hay que saberlos bien cómo se deben usar, ¿no?, y si no hay contraindicaciones. El modo de uso: el oral, inicio del primero al 5º día del ciclo menstrual, posparto o posaborto, no hay problema con la lactancia materna. Tomar todos los días y suspender nuestra píldora. La eficacia se presenta a las 24 horas del inicio. La toma debe ser a la misma hora y un periodo de tolerancia de 3 horas. Si yo paso más de 3 horas, debo usar el método de respaldo o un condón hasta que vuelva a usarla regularmente. El inyectable igual se aplica entre el primer y quinto día del ciclo menstrual, por aborto o por parto, siguiente dosis cada 3 meses. Se aplica en el glúteo o deltoides sin masaje. No se da masaje porque eso hace que los microcristales, ¿no?, se disuelvan y la eficacia pueda variar.
técnica de seca, que le llaman, o sea, agarrar una parte del músculo de la nalga y ahí colocarlo en el inyectable y soltar, no dar ataque. Periodo de tolerancia, ¿no? Se puede poner hasta 4 semanas antes y hasta 2 semanas de la fecha programada. Esto es para la gente que vive lejos de las comunidades, entonces a veces viene a la feria y aprovecha para ponerse el método. El implante se inserta también desde el 25 día del ciclo menstrual, posaborto, posparto, duración de 3 años, el método P3, y refiere consentimiento informado. Entonces tenemos que sus características efecto rápido, puede ser usado a cualquier edad, esto lo puede usar los adolescentes, brinda la protección contra las enfermedades inflamatorias pélvicas, protege contra el cáncer de endometrio, puede producir aumento de peso, no afecta la lactancia, hay cambios algunas veces en el patrón del sangrado y no previene las IPS, el hepatitis ni el HPV. Contraindicaciones: gestación, sangrado preventivo desconocida, cáncer de mama o antecedentes, antecedentes de cardiopatía, hipertensión, diabetes, ¿no? Uso de rifampicina o la tuberculosis, antiepilépticos o una hepatopatía aguda. Efectos secundarios: amenorrea, por lo menos en la Depo-Provera se ve mucho problemas de amenorrea, por eso hay que estar chequeando para ver que no tenga una contraindicación. Spotting, o sea, manchado, cefalea, náuseas, mareos, aumento de peso. Y signos de alarma, o sea, cuándo debe ir de inmediato, cuando hay amenorrea, después de ciclos normales, o hay ginecorragia, ¿no? Comienza a presentar sangrados de mayor cantidad o manchado, eso se puede corregir con el ibuprofeno de 800 miligramos, una cada 8 horas por 5 días. Ibuprofeno tenemos en todos los establecimientos. También hay que ver y decir que si tiene cefalea intensa, visión borrosa o dolor abdominal intenso, que puede hacer pensar en un embarazo ectópico, debe ir de inmediato al establecimiento. El implante, como lo vemos acá, se coloca en el brazo, en la cara interna, es una sola varilla y contiene 78 miligramos de P3, ¿no? Para 3 años. Ahora es radiopaco, puede detectarse por rayos X o por ecografía, es un método altamente efectivo, pero tiene que la paciente querer usarlo, ¿no? Entonces es muy confiable, vemos que la tasa de falla es muy baja. La eficacia antipositiva apenas se coloca, implantes del primer quinto día de menstruación, posparto o posaborto, rápido retorno a la fertilidad apenas se retira y es bien tolerado. ¿No? Entonces, vemos que para facilitar la inserción, ¿no? Hay que utilizar un anestésico local que se coloca en la cara interna del brazo a más o menos 4 dedos del codo, ¿no? En una posición adecuada se coloca la paciente, ya sea echada con el brazo al costado o sentada también con el brazo al costado, ¿no? Hay que ver que el aplicador esté debidamente cargado, ¿no? Tenemos que ver que sea el brazo no dominante, o sea, si es zurda y derecho o si es al revés, en su cara interna 10 centímetros arriba de la articulación del codo, teniendo como referencia el epicóndilo medio del húmero sobre el plano muscular, ¿no? Entonces, esta es la varilla, ¿no? Y en el centro tiene el vinil acetato, tiene el P3 y sulfato de bario. La membrana que va a ir controlando la distribución de este material. Contraindicaciones: trastornos trombombalicos venosos, conocimiento, sospecha y malignidad sensible a esteroides sexuales, presencia o antecedentes de enfermedades hepáticas, en tanto los valores de la función hepática no haya regresado a la normalidad, se agrava un año diagnosticado, hipersensibilidad a sustancias activas, ¿no?
Entonces hay que ver las irregularidades, como les he dicho, con el ibuprofeno, también puede ser con el ácido mefentámico, con el ácido tranexámico, con la toxicilina, con el caso que quieras regularlo porque está teniendo manchado, se hace el esquema de reciclaje que dando a los dispositivos combinados una cada 8 horas hasta que el separado se agota, una cada 12 horas hasta que el separado desaparezca y completar 21 días por 3 años. Entonces, eso es lo que usamos acá para la presentación. Tiene que firmar el consentimiento informado, entonces donde se coloca todo, los pros, los contras, para que ella acepte colocarlo y firme. El dispositivo intrauterino, también nosotros contamos con la T de cobre, que está hecho de polietileno con sulfato de bario para los rayos X, tiene forma de T, ¿no? Con 420 milímetros de alambre de cobre rodeado alrededor del tallo vertical. Cada uno de los brazos de la T también tiene una funda de cobre que mide 5 milímetros. La parte inferior tiene un hilo, ¿no?, abajo, a un lado, creando un efecto de doble hilo. Mecanismo de acción: altera la capacitancia de los espermatozoides destruyéndolo e inactivándolo. Se puede insertar en los 5 días de iniciada la menstruación, para estar seguro de que no hay embarazo. En el postparto inmediato hasta las 48 horas, no después, porque ya los bloqueos se comienzan a contaminar y podemos llevar germen hacia las trompas. Durante la cesárea, en el posaborto, inmediatamente después de la evacuación y hasta el 5.º día, siempre y cuando no haya complicaciones de infección ni de sangrado. Su tasa de falla 0.6 a 0.8 embarazo, es un método muy seguro, eficacia elevada, no interfiere con el coito, puede ser usado en el postparto inmediato, retorno inmediato a la fecundidad apenas se retira, requiere orientación con consejería y examen pélvico previo para ver si no hay un útero muy pequeño o muy grande o tiene alguna complicación, tiene múltiples miomas. Requiere profesional entrenado para su inserción y retiro, requiere consentimiento informado, puede incrementar los espasmos y sangrados en un inicio, 1 al 2% se expulsa espontáneamente y insertado dura hasta 12 años. Ese es el consentimiento que tiene que firmar también con el dispositivo intrauterino. Contraindicaciones, como hemos dicho: gestación, sangrado vaginal de etiología desconocida, postparto después de las 48 horas, posaborto complicado séptico, múltiples parejas sexuales, enfermedades inflamatorias pélvicas agudas, con menos de 3 meses de tratamiento, pelvitis aguda mucopurulenta, anomalía uterina con distorsiones de la cavidad intrauterina menor de 6 o mayor de 9. En ambos casos ya se va a expulsar muy fácilmente. Para eso se hace la histerometría, para medir, ¿no?, el tamaño endouterino. Y también el cáncer cerebral. Efectos secundarios: espasmos menstruales, sangrado vaginal y granulado profuso. Ya le he dicho que se puede tratar con el ibuprofeno o con cislaje, flujo vaginal anormal. Complicaciones: pueden haber perforación uterina, si lo ponen con mucha fuerza o es un útero más pequeño y no lo han medido adecuadamente. Expulsión: DIU impactado, se impacta en el miometrio, o DIU extraviado, sale hacia la cavidad abdominal. Signos de alarma: amenorrea, sangrado vaginal abundante, dolor pélvico, fiebre, escalofrío y ausencia de líquido. A la mujer se le enseña cómo debe, a la hora que se hace su lavado externo, con un dedo que esté limpio, ya introducirlo dentro de la vagina y ver si está tocando los líquidos. Ahora, para los métodos definitivos, tenemos que tener una orientación específica. Aparte de la general, tenemos que hacer otra orientación más para ver las características de la intervención, tipo de anestesia, cómo está
complicaciones, fallas, irreversibilidad del método, riesgos, complicaciones y muertes, indicación pre y postoperatoria, cita para control, método anticonceptivo temporal hasta decidir y periodo de reflexión de 72 horas. Entonces, todo esto debe haber, si una mujer quiere una ligadura de trompa, durante la atención prenatal ya debe estar haciendo su orientación y firmando sus documentos, ¿no? Y tenemos que ver que también tiene un periodo de reflexión de 72 horas, inclusive, y puede estar ya en la camilla, de repente decide, no quiero ligarme la trompa, se levanta, se va, y hay que seguirle controlando con otros métodos, porque ella es libre de la elección. Requisitos que la usuaria sea la que solicita un método, que no esté presionada por nadie. Usuaria mayor de edad, ideal mayor de 25 años, válida fecha, orientación personalidad previa, consentimiento firmado, firma de la solicitud de intervención, valoración del riesgo quirúrgico, valoración del riesgo anestésico si es necesario. Ahora, la ligadura de trompas es un método quirúrgico definitivo que se realiza a través de una intervención quirúrgica cuyo objetivo es ocluir y seccionar la trompa. Acá tenemos, por ejemplo, en este caso, se ha cogido las trompas, ¿no? Y se ha ligado y cortado cada uno independientemente. Pero también tenemos la opción, ¿no? Con los anillos de pilar, en el cual se coloca en la trompa este anillo. A la hora que se haga el corte, hay que cuidar de no llevarse acá los pasos sanguíneos, sino a haber problemas con el ovario y pueden producir una castración temprana. El mecanismo de acción es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo a nivel de la trompa con el fin de evitar la fertilización y la tasa de falla 0.5 embarazos en mujeres en la características debe ser considerado irreversible, alta eficacia inmediata y permanente, que puede realizar en forma ambulatoria, o sea, se realiza después de una persona y puede retirarse a su casa si está en una zona urbana, no interfiere con las relaciones sexuales, no interfiere con la producción hormonal, muchos dicen, no, desde la ligadura ya entras a la menopausia, no es así. Requiere 2 sesiones de orientación consejería, evaluación médica, médico, consentimiento informado, periodo de reflexión. El proveedor debe ser un médico capacitado y requiere de infraestructura y equipamiento especial. En el momento de la intervención, postparto, hasta las 48 horas, posaborto, comunicación inmediata, en cualquier momento, se esté con la regla, no disparar, transcesario, complicaciones, puede haber complicaciones anestésicas, lesión intestinal, lesión vertical, hemorragia superficial, infecciones de vía operatoria, dolor en lugar de decisión, embolismo gaseoso y fiebre postoperatoria. Hay que mantener el sitio de decisión seco, limpio, generalmente se hace con una minilac que son más o menos 2 centímetros más el corte y se cubre con una pequeña gasita y de padrapo al poder. Inicie su labor cuando se sienta bien para realizar el control de peso de tener dolor, use paracetamol, próxima cita de 7 a 14 días. El bloqueo es eficaz inmediatamente y los periodos menstruales serían iguales. Signos de alarma que debe venir de inmediato: fiebre, mareo con desmayo, puede haber hemorragia interna, dolor abdominal persistente o un aumento, sangre o fluido que sale por infusión y signos o síntomas de embarazo, porque hemos visto que a veces no ven toda la trompa hasta la fimbria y lo que están ligando son los redondos. La vasectomía, igual, ¿no? Es un método quirúrgico definitivo, se realiza a través de una intervención destinada a ligar y seccionar los conductos deferentes. Ustedes ven acá cómo se coloca la anestesia, ya se ha identificado dónde está el deferente, se coloca la anestesia, ¿no? Y luego por ese orificio se va a hacer toda la intervención y al final va a quedar de esta manera, o sea, con hilo, ¿ya? No caldo porque eso se reabsorbe, ¿ya? Se corta y se liga para ambos lados.
modo de uso puede ser realizado en cualquier momento mediante la técnica convencional que aumenta y sin bisturí con la pinza de Lilly. Ahí ve cómo ya han agarrado el deferente con la pinza de Lilly, que es con una lista puntita, se abre un pequeño hueco y por ahí se saca el deferente. Acá estamos viendo cómo ya han extraído el deferente y su mecanismo es el pasaje del espermatozoide por el trayecto deferente para impedir el modelo de la falla 0.15 para. Entonces, a la hora que esté sacado, se va a ligar a ambos lados y se va a cortar a ambos lados que queden separados. Esta es la pinza de Lilly que nos permite hacer una operación sencilla. Características: considerado irreversible, alta eficacia permanente, no se puede usar de forma ambulatoria, evitar que el varón después de esta intervención se vaya en bicicleta, en moto o caballo, o esté regresado con hematomas, con sangrados, no interfiere con el coito, ni el deseo, ni la potencia, no interfiere con la producción hormonal, requiere evaluación médica, orientación consejería previa, consentimiento informado, pero la eficacia es luego de 20 eyaculaciones por 3 meses positivas. Por eso tiene que usar condón y solicitar un espermatograma a los 3 meses cambiando el espermatozoide si está seguro y puede usar solo ya esta técnica. El proveedor debe ser un médico capacitado y requiere de instrumental especial como la pinza de Lilly. Este es el consentimiento informado que se tiene que firmar, ¿no?, para conociendo todos los riesgos, ¿no?, y llegar a autorización. En la vasectomía hay que indicarle que use suspensor, mantener seco el sitio de la cirugía, inicie sus labores cotidianas y su actividad sexual cuando se sienta bien para hacerlo, uso de condón no promedio por 3 meses, ¿no?, hasta que el espermatograma sea negativo. Hay ver dolor paracetamol, próximo control en 1 semana y los testículos van a seguir funcionando normalmente. Signos de alarma: fiebre, dolor escrotal o perineal severo, hemorragia o hematoma, cuerpo muy inflamado, líquido que salga por la disfunción y sintomatología urinaria. Ahora vamos a ver en casos especiales, ¿no?, qué métodos se van a usar, y vamos a comenzar con la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia es para los casos de violación o cuando ha tenido una relación sin protección. Y para esto ya puede ser utilizada cuando, como he dicho, tiene una relación sexual sin protección o se usó incorrectamente el método, por ejemplo, se dio valentía de tomar la píldora o se rompió el condón por caso de una relación sexual para evitar el embarazo no deseado. Y tenemos tanto el levonorgestrel, ¿no?, que es píldora de solo prostágenos, y tenemos 2 tipos. Tenemos el 075, que se toma una tableta antes de 72 horas por haber tenido la relación, y la segunda dosis a las 12 horas. Y el esmilestediol más levonorgestrel, que es el anticonceptivo oral combinado, ¿no?, se toma 4 tabletas, ¿no?, y luego de 12 horas 4 tabletas, pero tiene que ser antes de las 72 horas. Como esto puede producir un poco de náuseas, es mejor darle un antiemético antes de darle estas tabletas. Mecanismo de acción: la píldora anticonceptiva de emergencia de levonorgestrel previene el embarazo impidiendo o retrasando la ovulación. También puede impedir la fertilización de un óvulo por su efecto sobre el moco cervical o la capacidad del espermatozoide de dividirse con el óvulo. No es abortivo. Y ya la mujer está embarazada, el embarazo va a continuar, no se preocupe. Y las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel no son eficaces una vez ha comenzado el proceso de implantación y no va a producirse aborto. Acá vemos la efectividad tanto del levonorgestrel como el método combinado que le llamamos FLUS. Hasta las 24 horas, ¿no?, es mucho más seguro el método del levonorgestrel.
75% con el yusque y 95% con el levonorgestrel. Entre 25 y 48 horas, 85% levonorgestrel y el yusque 48%. 49 a 72 horas, 63% con el levonorgestrel y 41% con el yusque. Entonces, hay que tener de referencia el levonorgestrel y eso lo tenemos en la química para relación. Y en caso que no lo tengas, utiliza el yusque, pero no hay que permitir que una mujer violada termine con un embarazo. La atención que se le tiene que dar, hay que evaluar su última regla, si fue normal, precisar fecha del cólico no protegido, informar sobre posibilidad de embarazo, aún con la anticoncepción oral de emergencia. No es necesario un examen clínico, menos aún una mujer que llega, que ha sido violada. Ante duda, hacer un examen para descartar un embarazo, informar que no es abortivo, que es efectivo, tiene laterales, no usa de rutina, no protege de las ITS, suicida, por eso en el paquete tenemos los antirretrovirales y no es un método anticonceptivo de uso regular. O sea, yo no lo voy a usar, cada vez que tengo relaciones lo uso, no. Solo en caso de emergencia. ¿No? Hay efectos colaterales o secundarios como náuseas, vómitos, cefaleas, careos, fatigas y presión mamária. Más frecuentes e intensos con el método de Just. Entonces, si la mujer tiene antecedentes de náuseas o vómitos, debe darse un antiemetico, una tableta media hora antes de darle la OV. Si la usuaria vomita, hay que darle de inmediato otra dosis, porque si no, no le va a dar el efecto porque ya la vomitó. Y los efectos colaterales son más por la combinada. Interrogantes: ¿voy a poder salir embarazada luego? Sí, normal. No produce teratogénesis, si es que falla, hay interacción con otras drogas, abandono de otros métodos, no se debe hacer, o sea, después de conservar con sus métodos, no debe ser uso repetido y hay aumento de la ITS de herbicidas si es que ya lo toma conjuntamente con los antirretrovirales. ¿Quién no lo debe usar? Mujer embarazada, y la cirugía oral no debe usarse en lugar de un método de rutina de planificación familiar. Tenemos, por ejemplo, los kits de emergencia, como han ido siendo distribuidos desde que se aprobó la directiva en el 2019 y esto ha ido incrementando. Pero ¿quiénes lo usan más? Las adolescentes. Son las que más usan este método, ¿no? Para cuidarse o protegerse después de una violación de un embarazo. Y también hay que ver quién envía a las pacientes. Generalmente es el CEN, que es un sitio del Ministerio de la Mujer, ¿no? Las comisarías, medicina legal, fiscalía, pero esto hay que distinguirlo más para que teníamos antes un convenio con la policía y la policía apenas recibía a la paciente, inmediatamente en el patrullero la llevaba al establecimiento de salud. Tenemos el kit de la violencia, ¿no? Entonces está el levonorgestrel 0,75 de 2 tabletas, las pruebas rápidas para VIH, sífilis, preservativos, pruebas para hepatitis, vacuna de tétano, test de embarazo, acitromicina, penicilina, ceftriaxona para cualquiera de las infecciones de transmisión sexual y también los antirretrovirales y la vacuna también contra la hepatitis. ¿Qué pasa con los adolescentes? No hay, o sea, muchas veces se dice que los adolescentes no deben usar métodos, pero ya hemos visto que es preventivo, entonces pueden usarlos sin ningún problema. Pero muchos adolescentes tienen que decir, no, yo no voy a quedar embarazada, tienen miedo de ir a ver al profesional, no saben cómo obtener el método porque nadie les dice, ¿no? Están preocupados porque sus padres se pueden enterar, tienen miedo de lo que piensen sus parejas y usan anticonceptivos, ¿no? Y cuando lo usan, el método falla por la forma incorrecta de usarlo, ¿no? Y usan algunos métodos tradicionales que no son efectivos. Para los adolescentes, lo
mejor son los métodos que tienen acción prolongada, o sea, el implante o el DIU y aparte el polígono. Entonces hay que ver que lo usen adecuadamente, para eso se debe de capacitar. La educación sexual todavía es regresiva y promueve la abstinencia como único método para evitar el embarazo. Por eso es que tenemos que trabajar mucho con los colegios para que la educación sexual integral y hablen de los métodos anticonceptivos, y también puede haber la influencia religiosa. El acceso a educación integral en sexualidad con enfoque de género y derecho es limitado. Muchas veces en los colegios los profesores se sienten incómodos para hablar de esto. La familia en general a veces no reconoce y no respeta los derechos sexuales de los adolescentes. Hay muchos mitos y desinformación sobre los métodos anticonceptivos que limitan su uso, aunque está reconocido que es un derecho para los adolescentes. La anticoncepción, el acceso a los servicios y métodos aún es limitado. Hay profesionales que también tienen ese sesgo de no dar anticonceptivos a los adolescentes, y a pesar de los lineamientos internacionales y nacionales, algunos proveedores de servicios por desinformación o razones ideológicas colocan barreras para el uso de métodos para adolescentes como el dispositivo intrauterino, ¿no?, y la inyección trimestral, el implante, y también tenemos ahora el DIU con el rol del proveedor es: las personas jóvenes merecen recibir atención de manera imparcial, respetuosa, sin importar qué joven sea. La crítica o una actitud de cortés mantendrá alejados a los jóvenes del establecimiento de salud. Tienen que cuidar con fidelidad y privilegiar. Lo que ellos digan no debe salir de los territorios. La orientación consejería y los servicios no tienen el cometido de ayudar a la cultura a tener relaciones sexuales, sino a bien ayudarlas a proteger su salud. ¿No? Y esta norma habla de la provisión continua y con calidad de una atención integral orientada hacia la formación, prevención, acceso a métodos anticonceptivos, recuperación y rehabilitación de salud sexual y reproductiva. Y como está reconocido el derecho, se puede utilizar y hay inclusive servicios diferenciados para los adolescentes. Tenemos el criterio de elegibilidad que nos habla de que pueden usar los anticonceptivos orales combinados, pero cuando ellos estén preparados y recuerden cómo hacerlo: el inyectable mensual, el parche, si es que lo tienen, o el anillo vaginal, las píldoras de fornicación solo, el inyectable de fornicación solo, como la de Provera, el implante, también el anticonceptivo oral de emergencia en caso de violación, ¿no?, el dispositivo intrauterino de cobre, el de levonorgestrel, y lo que sí no se puede usar es la esterilización, ¿no?, porque eso es definitivo. Estos son gratuitos: el implante, el DIU, el inyector, el inyectable, el condón masculino, el femenino, las píldoras y el calendario oral. Pueden usar cualquiera de estos, mandan en protección oral de emergencia, y es gratis, no se cobra a nadie, ni a los migrantes ni a cualquier persona que se acerque a un establecimiento del Ministerio de Salud. Entonces, la edad no es razón suficiente para descartar un método anticonceptivo temporal, ¿no?, pero los aspectos socioconductuales de los adolescentes deben ser considerados, siendo muy importante valorar su aceptabilidad y motivación para asegurar su adecuado cumplimiento. Los métodos de abstinencia periódica requieren un efecto elevado grado de motivación y no son muy recomendables para los adolescentes. Los adultos a veces se olvidan, ¿no? Los métodos de barrera ofrecen protección también frente a las ETS, por lo que están especialmente indicados en los adolescentes, y solo con de protección. Los anticonceptivos hormonales se consideran actualmente seguros. No existe problema con el uso del adolescente de anticoncepción combinada, oral, inyectable, de fácil uso y buena actividad. Asimismo, los de solo porcentaje son muy seguros, y también el dispositivo intrauterino, o sea, no hay problemas con su uso. Tenemos ahora la anticoncepción post-evento obstétrico,
Entonces, después de un parto se puede colocar un DIU con una pinza de anillo, se introduce después del parto, ¿no?, la T de cobre hasta el fondo, ¿no? No se cortan los hilos hasta que disminuye el tamaño del útero para tener ya una referencia, o se hace la ligadura de trompas como hemos explicado, ya sea ligadura o función. Entonces, en la anticoncepción que se realiza después de un parto vaginal o por cesárea, o de un aborto dentro del acto de 48 horas antes del alta hospitalaria, previa orientación consejería, por eso es ideal que durante la atención prenatal le den la orientación consejería. Hay un indicador, ¿no?, que le llaman el AIP, o sea, la anticoncepción post-evento estético, en el cual están obligados los establecimientos de darle orientación y darle el método que desee la paciente y hacerle el seguimiento adecuado. Entonces, esto nos va a permitir que haya un periodo intergenético ideal que es de 3 a 5 años entre hijo e hijo, ¿no?, y también que use un método moderno, ya sea temporal o permanente. El dispositivo intrauterino de cobre, el prostágeno, el implante subdérmico, el implante trimestral, la píldora de solo prostágeno, el apego tubario bilateral como permanente, y en el posparto también si va a lactar y cumple los requisitos, puede usar el medio. Entonces, acá está, por ejemplo, también cómo se puede introducir la T de cobre con la mano dentro del útero, ¿no?, y ir viendo que llegue al fondo, ¿no?, debe quedarse de esta manera, ¿no?, o también con la pinza. Cualquiera de estas dos formas se puede colocar dentro de la cavidad endovenosa. La ligadura de trompas, ¿ya?, debe haber tenido una sesión de consejería, solicitado la ligadura, firma consentimiento, periodo de reflexión, y se puede dar en el posparto hasta las 48 horas, tras cesárea o posaborto, sin complicación inmediatamente. En la perimenopausia, la mujer necesita anticonceptivos eficaces y seguros en la perimenopausia, ya que su fertilidad está disminuida, pero no abolida. Y la mujer es sana, su edad no es una razón para limitar sus opciones anticonceptivas, puede usar cualquier método. El mayor riesgo para el uso anticonceptivo hormonal está dado por el tabaquismo y la incidencia de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer, enfermedades metabólicas que aumentan la edad. Entonces tenemos que tener los antecedentes para ver qué método puede usar esta mujer. De acuerdo a los criterios médicos de efectividad de la OMS, la presencia de patología o factores de riesgo para el uso de ciertos métodos requiere una evaluación cuidadosa. Esto es, a grandes rasgos, lo que quería manifestar sobre la planificación familiar, los métodos anticonceptivos. Es una clase extensa que antes se daba en 3 sesiones, ahora poco a poco se ha ido extendiendo, pero estoy seguro, ustedes tienen los manuales, no el delegado le paso el manual para que lo tengan. Ya en el seminario que lo han hecho muy bien, además el grupo que he tenido, van a poder dar esta información, no solo ya cuando sean médicos, sino pueden dárselo a sus compañeros, a sus amigos, ¿no?, para que estén prevenidos. No sé si habrá alguna pregunta.